Muy bien, ahora vamos a indicar que esta es una tarea especial. El fin del proyecto no nos va a tomar un día, simplemente es una firma de que se entregó o algo por el estilo. A este tipo de tareas importantes o especiales se les conoce como hitos, que su duración estimada es de 0 días o que no toman mucho tiempo. Para esto podemos cambiar la duración de 0 días para convertirla en una tarea hito, o en la ficha adelanto podemos marcarla como una tarea como hito, que es lo que vamos a hacer ahora. La marco como hito y con eso ya nos dice que la tarea no va a durar más de un día. Luego le doy cerrar y termina. Le voy a cambiar el día 0 para asegurarnos que es un hito. Y voy a relacionar lo que es el fin con la fase 2. Ahora si se fijan, nuestro gráfico de Gantt está de la siguiente forma. Aquí relacionamos simplemente las fases, pero podemos relacionar también las tareas. Que la tarea 2, 1.2 se relacione con la tarea 2.1. Y le vamos a dar desvincular. Como quité la vinculación entre las fases, entonces las tareas de la fase 1 y la 2 se pueden hacer en simultáneo. Pero vamos a indicar que la tarea 2.1 depende de la tarea 1.2 y le agregamos el vínculo. Por lo tanto, la fase 1 depende de la fase 2. Así nos queda nuestro gráfico de Gantt. Ahora que ya miramos cómo realizar varias tareas, aquí podemos ver una opción de información acerca de las tareas. Dice, esta tarea tiene un iniciar no antes de la restricción. Esta tarea no puede iniciar antes de la fecha dada. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, ahora vamos a pasar a la opción de proyecto. En la opción de proyecto se muestran lo que son los recursos. Y se nos muestra una serie de vistas de los diferentes recursos, con las diferentes opciones que habían en tarea también. Copiar, pegar, insertar, eliminar, agregar sangría, anular sangría, información, calendario, notas, búsqueda. Y las diferentes vistas de gráficos. Vamos a seleccionar recursos. Si recuerdan, en nuestras tareas, el predecesor y el nombre de recursos no se llenaron automáticamente, pero ahora sí, por lo menos predecesor. Al realizar la vinculación, entonces nos aparece el predecesor. Por ejemplo, en la fila 4 nos dice que el predecesor es la fila 3. Eso quiere decir que para realizar la tarea 1.2 se debe realizar la tarea 1.1. Así nos aparece el predecesor. El nombre del recurso se debe crear una lista de recursos y luego se deben asignar los recursos a cada una de las tareas, que es lo que vamos a hacer ahora. Seleccionamos recursos y nos aparece esta gran tabla con una gran cantidad de información acerca de los recursos. Nosotros lo vamos a hacer por simplicidad. Vamos a agregar recurso 1, damos enter y se nos llenan algunos campos automáticamente. Vamos a crear 3 recursos. Recurso 2 y recurso 3. Nos aparece el RBS, el tipo, que puede ser un trabajo o un material,
dirección de correo, etiqueta material, iniciales, el grupo, unidades máximas, la tasa de estándar, tasa sobre tiempo, costo por uso, devengado en, calendario. Esas son todas las opciones que se nos muestran. Por cuestiones de tiempo solo vamos a mencionar los recursos de esta manera, por simplicidad. Una vez agregados estos recursos, podemos ver una gráfica de recursos de RDS que está relacionada con el costo y el presupuesto, el uso de los recursos según las tareas y las opciones que antes conocíamos. Sangría y anular sangría nos permite crear grupos de recursos. Grupo recurso 1 posee recurso 2, no, recurso 4 pongámosle, y recurso 5. Estos dos les vamos a agregar lo que es la sangría y ahora pertenecen al grupo de recursos 1. Y nos poseen información general, calendarios, notas, búsqueda. Información general, nos aparece la ficha con toda la información necesaria acerca de los recursos. Información general, costos, disponibilidad, tareas, notas. Bien, le damos cerrar. Ahora regresamos a lo que es, ahora vamos a vistas para poder ver nuestro proyecto con Gantt. Y lo que sigue, después de haber hecho la estructura básica de nuestro proyecto, va a ser agregarle recursos. Vamos a agregarle recursos a nuestra tarea 1.1, que es la fila 3. Presionamos doble clic, nos vamos a la ficha de recursos y seleccionamos, le damos clic a este botón, asignar recursos. Nos aparece la tabla de recursos que nosotros tenemos y si se fijan es la que acabamos de crear. Seleccionamos el recurso y le damos a asignar y vamos a asignarle dos recursos. Como es material, entonces me aparecen unidades. Cuando es trabajo, me aparece un porcentaje. Le doy cerrar y le doy cerrar. Ahora me aparecen así, recurso 1 separados por punto y coma los siguientes recursos. Aquí le vamos a agregar el recurso 3. A la tarea 2.1 le vamos a agregar el recurso 4. Vamos a cerrar, cerrar. A la tarea 2.2 le vamos a agregar un grupo de recursos, que va a ser el grupo de recursos 1. Asignar y le damos cerrar. De esta forma podemos hacer una planeación adecuada de nuestros recursos. Si se fijan en la duración de nuestro proyecto, después de haberlos vinculado, los 15 días que dura la fase 1 más los 27 días que dura la fase 2 nos dan un total de 42 días para el desarrollo de nuestro proyecto. Siguiendo con la ficha de vistas, ahora vamos a visualizar de una mejor forma. Durante todo el desarrollo de nuestro proyecto hemos visto el gráfico de Gantt. Y si se fijan, ahora que le agregamos recursos, al lado de la tarea nos aparece el nombre de los recursos que voy a utilizar. Recurso 2, recurso 3. Vamos a movernos. Recurso 4, grupo de recursos 1. Ahora lo veremos como el gráfico de PER. De esta forma nos aparece en el gráfico de PER. Si se fijan, el desarrollo del condominio consta de la fase 1 y fase 2. La fase 1 consta de la tarea 1.1 y la tarea 1.2. Y la fase 1 está relacionada con la fase 2. Mientras que las tareas
1.1 y la tarea 1.2 están relacionadas con las tareas 2.1 y la tarea 2.2 de la fase 2. Y la fase 1 y fase 2 están relacionadas con el fin del proyecto. El WBS, que es relacionado de costo, presupuestos, aquí no vamos a ahondar mucho porque se sale un poco de la clase de lo que es ingeniería de software, meternos a lo que es los costos y el uso de tareas. Si se fijan, aquí las tareas salen relacionadas con los recursos que tienen. La tarea 3 tiene los recursos 1 y 2, tarea 4, recurso 3, tarea 6, recurso 4. Y también aparecen de la misma forma cuando nosotros miramos en proyecto, recursos, miramos uso de recursos. Solo que aquí nos aparecen al revés, los recursos seleccionados relacionados con las tareas. Continuando en vista, eh, podemos ver los proyectos e informes y podemos ver los gráficos dinámicos. Esta opción de aquí es la misma de aquí. Podemos ver los histogramas, estos están relacionados con las tareas. Selecciono una tarea y los recursos que se utilizan. Y estos son dinámicos. Podemos hacer filtros y demás. Lo único que falta por este momento es ver eh, la progresión de lo que son las tareas. En la opción de tareas tenemos aquí lo que es la opción mover tarea o actualizar. Es un poco más complejo estarlo moviendo con el mouse porque es un poco pequeño, por lo que lo vamos a hacer con las opciones generales. Y vamos a decir que la tarea 1, la opción general, se completó al 100%. Le damos cerrar. Si se fijan, nos aparece un cheque indicándonos que la opción se cumplió correctamente. Lo mismo vamos a decir a la tarea 1.2, que se cumplió en un 100%, y automáticamente después de que la tarea 1 y tarea 2 se completaron, por lo tanto la fase 1 se completó. Lo mismo pasaría con las demás tareas. Si se cumple totalmente, y en el gráfico de PER, en el gráfico de Gantt se muestra de esta forma, indicando, vamos a indicar que esta tarea solo se ha cumplido a un 70%. Y una vez que se cumpla, muy bien, aquí vamos a indicar que se cumple el 100% y le damos a cerrar. Por lo tanto, el fin de proyecto se va a cumplir al 100% y listo, nuestro proyecto tiene un cheque completo. Eh, Esto ha sido todo acerca de Open Project. Este es un pequeño proyecto simple. Hay mucho más que ahondar en Open Project, pero se nos acabó el tiempo.